Los periodistas. Los periodistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Yo ando con gripa, todo mormado, me arde la garganta, me cuesta trabajo tragar. En fin, la edad, el descuido, el exceso de mezcales y whiskies y la ausencia de vitamina C, seguramente. Todo esto tiene herencia y daño colateral, dirían algunos. O no sé si será el cambio de clima, está haciendo mucho calor y de repente hace mucho frío en la mañana, en la madrugada, que es cuando yo comienzo, y el cambio de clima de entrar, salir de la oficina, me fastidia. Pero bueno, aquí estoy. Saludo a don José Manuel Rodoreda, a don Buenos días. Ignacio Arbezú, que la semana Hola, David. pasada no estuvo, pero bueno, pues aquí nos acompaña, y a don Humberto Aguilar Coronado. Saludos. Hay muchos temas. Voy a enumerar unos cuantos porque no quiero hablar mucho, no por censura, sino porque me duele la garganta. Algunos analistas internacionales consideran el estilo de gobernar de Donald Trump lo más parecido al sistema mafioso italiano, como se vio en la película y en la novela El Padrino. Sheinbaum, pregunto, ¿salió fortalecida de la nueva negociación? ¿Ganó la prudencia y la serenidad o las presiones internas en Estados Unidos de las armadoras y los distribuidores de los alimentos al mayoreo? La renuncia del secretario de Hacienda Ramírez de la O, síntoma de debilidad o de fortaleza. Edgar Amador Zamora, nuevo secretario de Hacienda de México, egresado de la UNAM, tiene 48 años. La Unión Europea toma una decisión histórica, el rearme, la puesta en activo del servicio militar. Esto ante la postura de los Estados Unidos en relación con la guerra de Rusia contra Ucrania. Hay una cantidad de pronunciamientos de los presidentes de las naciones que componen la Unión Europea, de la cantidad de dinero que van a tener que destinarle para la compra de armamento. Se citan, por ejemplo, casos como que no le podrán comprar armas ni municiones a los Estados Unidos porque sería tanto como depender de ellos. Entonces se echa a andar ahora la industria militar de los europeos. Esa que después de la Primera Guerra pues, Mundial, para los que han leído la historia, le prohibieron a los alemanes. Esa que después Hitler levantó y en la Segunda Guerra Mundial le volvieron a prohibir todos estos temas cuando se dividieron el mundo entre los ingleses, los rusos o los pues, soviéticos en esa época y los norteamericanos. Se tiene que reactivar el servicio militar en varios países donde no existe ahora de manera oficial, es decir, que solo es voluntaria, no es por ley. ¿Se imaginan a una Alemania con fuerza militar contra Rusia? Todo derivado del interés de Putin de repartir, digo, de Trump, perdón, de repartir el mundo entre Estados Unidos, Rusia y China. Quizá vaya siendo tiempo de voltear los ojos a lo que está pasando en Europa. Normalmente nos interesamos mucho por lo que sucede con los Estados Unidos en relación con nuestro comercio, los migrantes y estos asuntos, pero los europeos no están cruzados de brazos. Hay movimientos internos en Europa, el crecimiento de la derecha en Alemania, en Francia, en Italia, en España. En Alemania misma hay manifestaciones fuertes y todo esto llevado al escenario de la confrontación con Putin para defender a Ucrania. Un asunto que quizá cambie verdaderamente el orden mundial hasta ahora conocido. La exfábrica La Constancia Mexicana, ¿quién no ha ido? ¿Quién no ha estado ahí? ¿Quién no ha escuchado leyendas y comentarios de don Esteban de Antuñano, ejemplo de tenacidad y esfuerzo durante muchos años para convertir su Constancia Mexicana en la fábrica más importante de la región? Será convertida en un museo textil y el 7 de marzo ha sido declarado el Día Estatal de las y los, así dice la frase oficial, de las y los trabajadores de la industria textil en Puebla. Hay que recordar que este edificio
lo acondicionaron en una época cuando Melquiades Morales Flores le metieron dinero, arreglaron algunas cosas, nunca se supo exactamente a qué se debía dedicar, de repente se convirtieron sus patios en el estacionamiento de los vehículos antiguos de conocidos políticos y empresarios que no tenían dónde guardarlos y encontraron en la Constancia Mexicana el espacio ideal sin que les costara y además presumían de un museo. Y la vocación de este edificio que ha sido siempre relacionado con su origen, la industria textil. Ahora parece, vuelve a este tema, habrá que ir y darse una vuelta, es algo interesante. A propósito del nepotismo, Urubiel, Giovanni y Ramiro, todos de apellido González Vieira, alcaldes o presidentes municipales de Ciudad Cerdán, de Tlachichuca y San Nicolás, Buenos Aires, fueron detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena y la Secretaría de Marina, tras ser acusados de posesión de armas de fuego, drogas y aves exóticas. ¿Cómo es que actuaron sin riesgo y por cuántos años es la pregunta? Un ejemplo clarísimo de lo que es el nepotismo y la corrupción. El 8M, el 8 de marzo en el mundo, las mujeres contra Trump. En París, las mujeres a favor del aborto. Bueno, en muchos países. En México, la premisa, no llegamos todas. Histórica marcha en la Ciudad de México. La primera manifestación de mujeres con una presidenta mujer, Claudia Sheinbaum, a quien las miles de manifestantes acusaron de no escuchar sus demandas e intentar silenciarlas al cercar con bardas el Zócalo. Andrés Manuel, si se acuerdan que fue presidente, ¿verdad? Colocó vallas alrededor del Palacio Nacional en cada manifestación feminista. Sheinbaum extendió el cerco alrededor de toda la explanada de la Plaza de la Constitución. 200,000 mujeres, según los cálculos, marcharon y protestaron. Silvano Aureoles sigue prófugo. ¿Eh? Murió Isabel Miranda de Wallace, la activista promotora de Alto al Secuestro, con una historia en algunos renglones un poco confusa y opaca. Se decían muchas cosas, nunca se probaron, pero bueno. Hace 5 años, Italia toma la decisión de no permitir reuniones públicas ante la amenaza del COVID. Fue un 9 de marzo. Y al día siguiente la ONU declaró la alarma mundial por la presencia del COVID, que muchos padecimos y que dejó una cantidad de daños en lo económico, en la salud, en la pérdida de vidas humanas, y que exhibió a los gobiernos de todo el mundo, no solo el de México, que no estaban preparados para enfrentar una pandemia. En fin, esto y lo que ustedes quieran. Ya llegó la doctora Claudia Ramón también. ¿Quién arranca? Pues mira, adelante, doctor. Vamos. Simple y sencillamente, es que los temas internacionales, pues se los dejo a ustedes, vamos a decirlo así. Pero me preocupan los temas nacionales y me preocupa la seguridad. Se lo decía yo a Jesús Manuel antes de empezar el programa, que me puse a checar y las noticias todas problemas de seguridad. Me llama la atención que no se haya puesto en la mesa el caso encontrado ahí en Jalisco, de ese rancho, que fue... Fíjate que intencionalmente he dejado de publicar cosas de esas, porque es una cuestión verdaderamente desgarradora se presta mucho al amarillismo. Sí, lo que pasó con el cementerio clandestino, que era un crematorio de gente, encontraron zapatos, ropa, bolsas, etcétera. No se sabe cuántos hayan sido asesinados ahí, pero también era el rancho en donde se concentraban para educar a los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, no, yo no quiero meterlo como cosa amarillista, sino como que se me hace que es el culmen de todo lo que está pasando y que no sabíamos
Tú acabas de mencionar los presidentes municipales metidos en tráficos y cosas de esas, que ya los metieron a la cárcel. Pero sí es una cosa que, sin hablar de amarillismo, sí creo que es una de las cosas que tenemos que estar muy presentes, porque si no, no se hace nada. Me voy a pedir a otro lado, la marcha del 8M, ¿no? También, o sea, la cantidad de violencia que hubo por parte de las mujeres, entre las propias mujeres, en estas marchas, el famoso ese grupo negro, grupo negro, de mujeres que son prácticamente las que arman todos los escándalos y todo, o inician toda esa cosa para deshacer o para que se note más la marcha. Como que ya vemos muchas cosas de esas, lo más natural del mundo. Y creo que eso es lo preocupante, que ya sale la nota, que fue, hombre, como me fui a comer unos tacos a la esquina, ¿no? Y eso es lo que me preocupa mucho. Me preocupa mucho la cuestión con la que vemos. No sé cuántas marchas terminaron con gases lacrimógenos. No sé cuántas marchas las propias mujeres iban con ganas, precisamente en México, de ir a tratar de destrozar las vallas. No sé, hay una ceremonia donde la hacen a la presidenta y se quejan de que nunca ha querido recibir, por ejemplo, a las madres buscadoras. Entonces sí como que me descontrolo ya me descontrolo, o sea, ya la realidad es que no sé por dónde vamos ni por dónde vamos a salir. Pero sí me preocupan mucho esos temas. Y no quiero meterlos, voy a tratar de no volverlos a meter. No. Siguiendo la política, no, permíteme, Yo pongo, siguiendo espérame, tú, espérame, siguiendo. espérame. Es que yo diariamente alimento el portal de noticias y si publico todo lo que tiene que ver con la violencia, el narcotráfico, todo eso, serían decenas de notas en relación con algo que pudiera construir a la sociedad de otra manera. Entonces he decidido verdaderamente ya no publicar mucho de eso, porque, Ujú, o sea, hay otros temas. Los mexicanos de tenemos que acuerdo. pensar en otras cosas. Por eso digo que respetando la línea editorial, No, no es línea este, editorial, no. Aquí la única bueno, línea es que no hay línea. el tratar de evitar esos temas. Pero el asunto para mí es un asunto primordial. No me interesa lo que esté pasando en China, ni me interesa lo que esté pasando en Japón. Me interesa más lo que está pasando en México y tratar, aunque es imposible, de buscarle una solución. O sea, creo que también parte de lo que se tiene que hacer es un poquito la realidad de este país, la realidad de nuestra ciudad. Tenía un amigo que nunca leía una noticia y me decía, soy feliz porque no me entero de lo que pasa, porque esas situaciones, haga lo que haga yo, no sirve para nada. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Pero ahorita ya esas cosas ya están más cerca de nosotros. Ya tenemos que empezarnos a preocupar. Y sí, en lo personal, sí me preocupa eso y por eso también empecé para ver esto, pero no sé. Si me preguntas, no sé ni siquiera por dónde empezar. El comportamiento de la presidenta, hombre, la situación con Trump está bien y creo que la ha manejado muy bien, pero creo que el comportamiento con los problemas internos del país no están tan bien. Entonces, sí la estoy viendo que está trabajando muy bien en todo lo externo. Pero, ¿qué es principal? ¿Lo externo o lo interno? Ahí nomás la dejo. Fíjate que eso que estás comentando, creo que tienes mucha razón y creo además que es un vínculo directo con los últimos años de la formación y propaganda política en el país. Yo lo ubicaría concretamente después de la muerte de Colosio.
Cuando se da el asesinato de Colosio, en ese momento exactamente, finales del 93, principios del 94, después de que venía la muerte del cardenal, se dio la de Colosio y también el levantamiento, un poquito antes el levantamiento armado en Chiapas. O sea, en enero el levantamiento armado, en marzo Colosio y antes había sido lo del cardenal. Y eso Y empezó a en generar, agosto, Ruiz Macier. y más adelante, no, y después todo lo que se siguió. Pero la idea que quería dejarles es que la campaña más pequeña que ha habido por la presidencia de la República había sido la de Zedillo, después de los asesinatos, después de la guerra, y sin embargo Zedillo tuvo una aceptación impresionante en la campaña. Ujú. Yo creo que entre las cosas que influyeron, al final hubo un sticker que apareció en todas las defensas y que se generalizó, que decía yo voto por la paz. Y entonces, ¿por qué lo comento? Porque en esa campaña empezaron las campañas políticas a jugar con el miedo porque el miedo es una manera como mejor controlas a las personas. Yo distingo entre el miedo y el temor. Cuando hablamos de que la autoridad debe tener, o que la gente debe tener temor de la autoridad, lo identifico como cuando se habla en la iglesia con el temor de Dios, o sea, no es para que le tengas miedo, sino para que te des cuenta de la proporción que tienes con la autoridad. Ese es el temor. O sea, cuando Maquiavelo dice eso en El Príncipe, creo que se refiere a eso, a que puedes no ser amado, pero debes ser temido, deben conocer que tú eres la autoridad. Creo que es lo que está comentando. En cambio, el miedo nace de lo desconocido. O sea, estás en la noche y es ruido y te entra un miedo y entonces eso se vuelve tremendamente incontrolable. Con las campañas que se hicieron, sobre todo a principios del siglo XX, se generalizó muchísimo más el miedo, desde las amenazas para México y el rollo, y se jugó porque era una manera de controlar la elección, de controlar el comportamiento comunitario. Pero el problema es que eso no es algo que se usa, se desecha y se olvida. Siento que la emoción, que es lo que se genera de esto, y la emoción acumulada socialmente, nos ha llevado a un momento en el que nos sentimos no inseguros hacia afuera, sino inseguros exactamente hacia adentro. Esto que estás diciendo ahorita. Dices, espera, es que ya qué pasa, ya no puedo estar confiado ni en mi casa. Las reacciones incluso de la gente cercana te llama la atención porque parecían agresivas. Yo lo veo, por ejemplo, siento que los comportamientos que tenemos entre nosotros colectivamente son constantemente muy agresivos. Y a veces digo, bueno, pero ¿por qué? ¿Para qué tanta necesidad, no? Incluso, por ejemplo, hasta para cometer delitos, hombre. Vemos ahorita muertos y tienen que estar descuartizados y con la cabeza cortada y el rollo, ¿no? O sea, los Borgia mataban gente, pero pues con gotitas de veneno en el vino, ¿no? O sea, comías rico, subías y pum, te acabas y no sabías ni quién era, o sea, hasta elegantemente te morías, ¿no? No, ahorita es hacerlo cada vez de la manera más sangrienta, ¿no? O sea, incrementar la nota roja, ¿no? ¿Verdad? Y creo que esto es el reflejo de la marcha del 8 con las mujeres, ¿no? Y no de las mujeres, de un grupo que está tremendamente resentido. O sea, el resentimiento de la mujer hacia el problema social, y sobre todo de algunos grupos femeninos, ya llega a ser irracional. O sea, que digas, bueno, ¿qué te fue mal? Pues vamos a resolver el problema. Hombre, te pasó una tragedia, murió, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo sacamos y cómo seguimos adelante, ¿no? Siempre había la idea de seguir adelante, mañana es otro día, vamos a caminar, pues sí, o sea, la muerte y las pérdidas es algo normal en la vida, ¿no? Pero hacerlo de esta manera tan violenta, no creo que sea bueno y creo que se ha generalizado y concretamente lo ubicaría a partir de ese momento de los levantamientos de Chiapas, de Colosio y todo. Se manejó muchísimo y se siguieron los ejemplos, incluso pues aprendías, enseñabas, yo lo veía, yo lo presentaba en clase también, la manera como Goebbels asustaba a la población para controlarlo. Lo que pasa es que todo el mundo lo tomó como diciendo, no, yo me acuerdo que al final, cuando veíamos, por ejemplo, el caso de Alemania en los cursos, al final les presentaba cómo termina Goebbels, que termina envenenando a sus hijas y suicidándose su mujer y él. Y entonces les decía, pueden usar toda la campaña política que quieran, pero vean cómo terminó. Y como que todo el mundo dice, sí, pero yo no voy a terminar así, yo nomás voy a usarlo hasta acá. Y entonces empiezas a usar la propaganda y empiezas a generar miedo, como que piensas que no te va a afectar. Por supuesto que te va a afectar, de manera directa o indirecta. O sea, estamos generando
una situación que creo que es cada vez más dramática, ¿no? Y eso lo voy a relacionar ahorita con lo que decía Jesús sobre el comportamiento mafioso de Trump. Ojalá Jesús, ojalá se comportara como la novela de Puzo con El Padrino. Me parece que El Padrino era la gente muy inteligente y que sabía los límites y cómo controlarlos, ¿no? Me parece que Trump es un niño caprichoso que vio El Padrino y y pues de repente, vamos, lo platicábamos de hace tiempo, yo les decía que me parecía que no ibas ni a lanzar aranceles ni nada, sino que era puro bluff. Entre esto hay cosas que sí está lanzando, otras que no, pero es una especie como de provocador cantinero, de esos de que llegabas a la cantina y te provocaban y decían, el que pega primero pega dos veces, ¿no? Entonces era el clásico que madrugaba, ¿no? Y en lo que reaccionabas, pues sí, pues te daban dos veces, pues no te daban tiempo de reaccionar, ¿no? Y como que juega con eso, pero cuando de repente alguien se le para enfrente y no le lleva el juego, no sabe qué hacer. Y es el caso de la presidenta de nuestro país, o sea, ha tenido un comportamiento, como tú dices, sorprendentemente ejemplar, ¿no? De cómo lo ha manejado, ¿no? O sea, por favor, ¿quién maneja a Trump en este momento en el mundo, no? Pues ¿quién va a nadie más, no? No va a manejar a nadie más. Eso me parece que es impresionante y quiere decir mucho de esta capacidad negociadora que tiene el país, etcétera. Pero yo diría es este punto, a este manejo de emociones. Creo que estamos entrando en una etapa en la que las emociones que creamos nosotros mismos por nuestras alegrías y temores, se están yendo ahorita a una situación hacia lo rojo, ¿no? Hacia la nota roja, ¿no? Que cuando yo estaba chico era la parte que ni siquiera veías, ¿no? Siempre existió la alarma y una serie de cosas y pues ya había gente que se lo veía todos los días. Ahorita ya no es que exista por un lado y lo tengas ahí, no, todo el tiempo lo que abras es alarma, es impresionante. Entonces, nos están bombardeando, es muy difícil que no sigamos ese juego, ¿no? Si quieren, al ratito me gustaría hablar Hoy el ABC en España publica: ni Sinaloa ni Guerrero, el estado más violento de México es Guanajuato. La disputa entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima por el robo de combustible dispara los asesinatos múltiples. En febrero se registraron alrededor de 250 homicidios, 5 veces más de la media nacional. Guanajuato, ubicado en el centro del territorio mexicano, el estado más violento de México, gobernado por... Sí, pero además fíjate, todo el Sí, sexenio de López sí, Obrador fue el estado más violento. Sí, No fue un año, fue todo el sí, sexenio. sí, sí, sí. si me permiten, todo depende cómo se mida. Si lo mides como absolutos, o sea, asesinatos absolutos, es Guanajuato. Si lo mides como normalmente se mide para poder comparar en relación al número de habitantes, ya no lo es. Así como No, Andrés Es Manuel, Colima. hay otros datos, Ignacio, doctor Ignacio. sí, Cierto, les recomiendo el nuevo programa de Lourdes Mendoza. No sé si lo vieron en YouTube. Se ¿No? llama La Otra Verdad. Trató el tema de los abogados, estos que confesaron ser abogados del narco, que dijeron que no tenía nada que ver con Morena y que les han sacado 50 fotos retratadas hasta con Claudia Sheinbaum, los hijos de Andrés Manuel, Gutierritos, en fin, una serie de cosas interesantes, ¿no? Yo lo único que aportaría sobre el tema y el comportamiento de Claudia Sheinbaum y Donald Trump es que diría que a mí me parece que no es tanta la prudencia la que ha sido valorada por Donald Trump de Claudia Sheinbaum, porque lo mismo que le concedió a México hasta el 2 de abril, se lo concedió a Canadá tomando una actitud completamente diferente con respecto a lo que ha hecho el gobierno mexicano. Entonces, sí ha respondido el gobierno, pues agarrando narquillos, decomisando, etcétera, etcétera, pero me parece que todavía le están exigiendo más. Y crece y crece y crece el rumor de quién viene. Incluso un periodista el viernes le preguntó a la presidenta Sheinbaum que si Estados Unidos le había pedido a Felipe Calderón. Y muchos interpretaron esto como una pregunta para decirle,
a la presidenta Sheinbaum que si ya le preguntaron sobre el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, yo les recomendé primero el, el programa este de Lourdes Mendoza, pero anunció que el siguiente viernes, es un programa semanal, va a decir dónde está López Obrador. Y los que hemos leído a Lourdes, la verdad es que sabemos que es una persona muy bien informada, con muy buenas fuentes, y es una periodista muy valiente, ¿no? El enfrentamiento que tuvo con Lozoya después de que la acusó de cosas que verdaderamente no tenían nada que ver, pues la puso en el centro, en el Hay, ojo de hay la una nación. línea de Y investigación que se filtró no hace mucho, que verdaderamente el observador no está en México, sino está en Cuba. así es. Eso yo lo escuché desde hace un buen tiempo, ¿no? Pero bueno, al final del día me parece que lo relevante también de esta semana es que la presidenta Sheinbaum no cambió el comportamiento que tuvo el anterior presidente de la República con respecto a las marchas de las mujeres. Hizo su evento, invitó a sus cuatas y cerró el Zócalo más que el presidente López Obrador. El reclamo es el mismo, la marcha de todas y todas las que participan es que no quieren más violencia, matizada por algunas y por otros grupos feministas. Algunos creen que la violencia contra la mujer es no permitirles abortar, otras creen que la violencia contra la mujer es permitirles abortar, otras creen que los feminicidios es la lucha por la cual las marchas feministas deben tener un sustento importante, otras creen que violentando edificios públicos como se debe manifestar las mujeres, pero al final del día hay un reclamo único que es que se lo respete. Y me parece que la presidenta de la República es la primera que no respetó a estos grupos que marcharon el día de ayer. 200,000 personas son un chorro, muchas, muchas personas, muchas mujeres, ¿no? Y esto se está repitiendo cada 8 de marzo, que marchan, exigen, pintan, reclaman, al final hubo no sé si lo pintaron en el Zócalo o fue un fotomontaje, pero dice, llegamos todas, pero hasta aquí, hasta donde estaban las vallas, ¿no? De ahí para adelante ya no se ya no se pudieron acercar a Palacio Nacional y los reclamos pues siguen estando ahí, siguen los feminicidios, siguen los secuestros de mujeres, siguen encontrándose mujeres asesinadas en condiciones realmente en donde la autoridad no aporta nada, en fin, creo que es un tema todavía no resuelto por el gobierno. A ver, para los que llegaron tarde, yo pregunté y de ahí se desató el tema. Dije que Donald Trump actúa con un sistema mafioso como en El Padrino. Y pregunté si Sheinbaum salió fortalecida de esta nueva negociación. Pregunté si ganó la prudencia y la serenidad o ganaron las presiones internas de los Estados Unidos, de las armadoras y los distribuidores de los alimentos al mayoreo. Eso pregunté. Ujú. Voy. Bueno, si me permiten, voy a cerrar este video para escucharme mejor. Y en este sentido, es bien interesante lo que pasó ayer. Y es interesante por dos razones. Hoy hay una mega concentración en el Zócalo, que es, podríamos decir, abierta, Pero mientras la hoy es ayer. eh, bueno, hoy es ayer. Este es un Y en programa que estamos grabando en domingo, pero pasa el lunes, o sea que la manifestación, la concentración hoy ya es ayer. pasó. Así es. Y me llama la atención, bueno, son varias cosas. La primera, lo que decía Humberto, la consigna de no llegamos todas, ¿no? Yo creo que ese es el reclamo que se ha venido haciendo y las cosas no cambiaron. No hay algo que muestre la diferencia en ese sentido de que haya llegado una mujer. Se siguen repitiendo las mismas cosas, pero además con el reclamo de que
pues no han llegado todas. Y esto va de la mano con la ceremonia que también se llevó a cabo este fin de semana. Si ustedes analizan, una ceremonia en donde le entregan, pues nuevamente bastón de mando, donde están presentes los pueblos indígenas, pero también es interesante porque pues no todos los mexicanos estamos representados ahí. Me parece que esto se refuerza con la imagen que ha dado el gobierno este año de las mujeres indígenas, queriendo eh, hacer a un lado esa realidad en donde pues muchos millones de mujeres ciertamente tenemos antecedentes indígenas, pero también somos parte de este país, ¿sí? Y esas son ellas, somos estas mujeres las que los 8 de marzo han salido a las calles y han salido porque no hay cambios, porque esos reclamos siguen cayendo en el vacío. El Universal sacaba una nota que decía que el Estado es indiferente, ¿no? Y me parece que si nosotros vemos las cifras, son bien interesantes los datos que en estos días sacan diversos medios de comunicación, pues las mujeres siguen estando eh, siendo objeto de muchos, de muchas exclusiones, de muchas marginaciones, ¿no? En la calle, pues ya no hay la más mínima seguridad. Si bien es para todos, me parece que está afectando más a las mujeres. Yo he seguido, por ejemplo, cómo han evolucionado las alertas de género. Y hay lugares que tienen, municipios que tienen doble alerta de género y las cosas no cambian. Esto es más de fondo, ¿no? Y lo que decían, cada vez es más sanguinaria la, la, la violencia en nuestro país. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, pues la presidenta no cumplió las expectativas que generó, no las que se tenían, las que ella misma ha generado, y por eso ese reclamo. Por otro lado, en el caso de la negociación con Estados Unidos, a mí me parece que son dos los elementos. Ciertamente, hemos visto cómo la presidenta ha hecho uso pues de la prudencia, incluso cuando ella misma lo da a conocer en la mañanera, el lenguaje que utiliza, el metalenguaje, dan cuenta de una mujer que no se deja llevar por las emociones, ¿no? Sino es más cauta, es más prudente, podríamos decirlo. Pero también salió la nota de donde desde China le dicen a Donald Trump, nos impones aranceles, te imponemos aranceles, es decir, otro estilo totalmente diferente, pero que tiene que ver también con la posición que China tiene en estos momentos, es decir, tú me amenazas, estamos al mismo nivel, no se te olvide, ¿sí? Yo creo que estas cosas se están contando a la hora de negociar y por eso México no puede ir de esa manera, no se puede confrontar porque no es igualdad de condiciones, ¿sí? Y eso hace que el gobierno mexicano tenga que ser más cauto. Y también, pues, las presiones que vienen desde otros lados, ¿no? La reacción no solamente en el ámbito del gobierno, ¿no? Vean ustedes cómo se han desplomado las ventas de Elon Musk. Y yo creo que hay una presión sobre todo, y esto que ustedes mencionaban, ¿no? Que Trump es un tipo caprichoso, un tipo que busca hacer su voluntad, no tanto en ese sentido de un plan estratégico. Yo creo que sí hay un plan, pero más bien responde a estas situaciones emocionales, ¿sí? Y en este sentido, pues imagínense dos temperamentos de la misma naturaleza, pues chocan. Y esto es lo que ha llevado, y lo vimos desde los debates, a Claudia Sheinbaum a ser más comedida. Sabe que no estamos en esa situación, pero aprovecha la circunstancia nuestra presidenta para precisamente llevar a cabo. Ya no es el tema de los aranceles, le dio un giro, pero sigue habiendo esa necesidad que refuerza la autoestima y que refuerza la imagen
frente al colectivo, que es precisamente este meeting de domingo. Gracias. Ojeda. Estoy esperando que Ah, el orden, el va en orden de los... orden, tú eres el que sigue. Bueno, muchas gracias. Muchas de nada. Eh, bueno, voy a empezar un poco con algunos de los comentarios que han vertido y voy dando eh, análisis a la agenda que nos has puesto para el día de hoy. Y también muy valioso lo que dijo José Manuel, de que hay que entrarle a la agenda local, a nuestra agenda, a nuestra aldea. Y me parece que eso muchas veces es muy relevante, porque a veces sobredimensionamos lo que está pasando en otros lares y perdemos de vista lo que tenemos a nuestro alrededor. Y nuestro alrededor que ha generado muchas complicaciones ya en nuestro día a día, y por eso también coincido con lo que dice José Manuel. Bueno, quisiera yo empezar eh, eh, con la discusión de dónde está el piloto. Pareciera, con esa analogía, dónde está el piloto que gobierna nuestro país. Y aquí lo interesante es que no es piloto, ¿sí? Sino es Claudia Sheinbaum, ¿sí? Y que Claudia Sheinbaum no ha necesitado de Andrés Manuel López Obrador. Y en esta lógica me parece también relevante que ahorita la discusión ya no es si le hablan de Chiapas a Claudia Sheinbaum, sino la discusión es dónde está Andrés Manuel y qué está haciendo, en qué parte del mundo está viviendo. A mí me parece que eso es interesante, pero eso es solamente anecdótico. ¿Para qué le sirve al país saber dónde está? Es decir, la verdadera discusión de la agenda nacional es dónde está Andrés Manuel. Me parece que la verdadera agenda es el tema de la inseguridad. Y allí es donde radica y donde deberíamos centrarnos en la discusión, porque Andrés Manuel, esté o no esté en México, es irrelevante. Y es irrelevante porque pues ni siquiera lo ha necesitado en México. Muchos se generó en estas últimas semanas que solamente hubiera una crisis en el país iban a llamar a Andrés Manuel y así solamente iba a salir de donde estuviera. Pues no hubo necesidad de que saliera. Pero me parece interesante en esta lógica que de ver a la presidenta que no solamente pareciera que controló bien a Donald Trump, sino que a nivel interno, pues entre el 70, otros dicen que hasta el 80% de aprobación tiene. Los diversos estudios, es decir, tiene mejor aprobación Claudia Sheinbaum que su antecesor. Ha logrado juntar a los empresarios que eran la antítesis de Andrés Manuel. Ha logrado juntar a diversos sectores donde al final del día están construyendo una relación benéfica para nuestro país en torno a Estados Unidos. Si no estuviera Claudia Sheinbaum y estuviera cualquier otro actor dentro del mismo partido de Morena o los opositores, ¿cómo estuvieran actuando? Porque no significa que esto que se está viviendo y esta crisis que se está viviendo solamente es única porque está Claudia Sheinbaum. La realidad es que el presidente que estuviera estaría viviendo esta misma crisis, porque así se han vivido a lo largo de la historia de nuestro país, pero también en una lógica que México siempre ha sido el patio trasero y que México siempre ha sido, sí, a donde le cuelgan las medallitas de todo lo que sucede en Estados Unidos. Es el patio trasero, pero es el responsable de que haya inseguridad, de que haya fentanilo, de que haya armas, en fin, México es el responsable que haya migración, que los migrantes son malos, que son delincuentes, es decir, al final del día,
lo que sucede en Estados Unidos es responsabilidad de México, no solo de ahorita, históricamente. Y históricamente han actuado los presidentes en turno de una manera de una manera donde formalmente se subordinan, porque alza la voz no solamente Donald Trump, sino todos los presidentes han hecho lo mismo. Aquí el tema es, lo sui generis es de cómo lo hace Donald Trump, ¿no? Lo hace, pareciera como el malo de la película, es el malo de la película, pero como lo dijo también el doctor Ignacio, nada más pareciera más bluff, pero sin embargo, sí ha ganado Donald Trump, sí ha avanzado. Y México y Canadá han retrocedido, y en el contexto internacional han retrocedido porque Estados Unidos sí es real que se estaba desplomando, o más bien se desplomó, y otros le empezaron a competir ese liderazgo internacional. Sin embargo, ahorita está recuperando algunas cosas Donald Trump, pero ¿a qué costo las está recuperando? Y ese es el tema interesante desde mi punto de vista en la lógica internacional, pero también en la lógica nacional. Espera, A mí me espérame, parece espérame, que la espérame, 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 porque si no, luego ya regresar a ese tema. Mi pregunta, la vuelvo a decir, ¿Claudia Sheinbaum se impuso, ganó ella, o se impusieron los intereses internos de los Estados Unidos en esta prórroga que ha dado Trump? Porque hasta ahorita todo el mundo ha dicho que la serenidad y la calma y que el padrino y lo que tú quieras. Las presiones que hubo de Walmart, que es uno de los entes económicos más importantes en el mundo, por lo menos en América. Walmart presionó directamente junto con otras dos poderosas empresas que manejan el transporte de mercancías a nivel mundial y los chinos que tienen que pagar ahora $1 millón por cada barco que entre a los puertos de los Estados Unidos y que eso le afecta a otros aspectos de la economía dentro de los Estados Unidos, más el costo que significaría para las plantas armadoras General Motors, Ford y Stellantis o como se llame ahora, el trasladarse a construir sus autos en los Estados Unidos, necesitan de al menos 3 años para poderlo hacer. Entonces, ¿quién presionó realmente a Trump? ¿Claudia o los intereses internos de los Estados Unidos? A ver, Pepe. Bueno, primero, lo que pasa es que no hay respuestas así de sí, no, quién gana, este No, o pero este. la percepción que Ahí, tienes, exacto, es ahí en mi percepción es claro que si le hubiera salido eso es interesante porque pareciera que se salió de control esta decisión que tomó, o pareciera que dentro de la decisión estaban ciertos elementos de ocurrencia, porque no midieron los efectos que estaban establecidos. Me parece que si hubieran salido esos efectos, pues está claro que no reculan, está claro que no se echan para atrás. Si hubieran salido, si a Estados Unidos le hubiera, le hubiera salido todas las estrategias que está utilizando en el contexto internacional, incluyendo México, pues no se echa para atrás, avanza, porque es lo que quiere lograr Donald Trump, recuperar lo que ha perdido. Entonces, la respuesta en el contexto como lo pones, pues está claro que quien gana o quien dobla a Donald Trump no es Claudia Sheinbaum, sino es internamente por los efectos que se generaron, la misma bolsa y el mismo, el que está en la bolsa, de dónde está, ¿no? ¿De dónde salió? Pues justamente el que lleva la economía de Estados Unidos, ¿de dónde salió? Sí, qué sensibilidad tiene a los mercados, pues claramente lo tiene muy bien tatuado y por eso mismo, desde mi punto de vista, donde se da el quiebre es justamente en los mercados internos. entonces no ganó Sí, México, ganaron los intereses internos de los Estados pero Unidos. por eso te digo que no solamente tenemos que hacer una vista solamente, así como tú lo estás planteando. Bueno, pues es Si que yo lo, soy si lo, perverso, soy sí, perverso. Pues. porque aquí en el análisis, en el contexto, así como lo pones, pues claramente, pero sin embargo, en el contexto internacional, ¿cuál ha sido el presidente o la presidenta, sí, que ha logrado en el mensaje, en el discurso, en la discusión, quien ha ganado el debate o los debates?
Y me parece que el único presidente o presidenta que ha ganado los debates ha sido Claudia Sheinbaum. Eso es muy significativo, porque no ha habido otro presidente que con argumentos, con diálogo, con discusión, con datos duros, con información, haya dado lo suficientemente elementos para ponerle a Donald Trump un alto. Y me parece que no con las mismas formas de Donald Trump. Lo que la marcha del pasado domingo, o más bien la marcha que marcha el evento multitudinario el día de ayer, me parece que es algo relevante para hablar de lo que no tiene Donald Trump. Si Donald Trump hace un meeting, hace un plantón con sus correligionarios, no va a reunir los que está reuniendo Claudia Sheinbaum. Y eso significa que en Estados Unidos es más del doble de la población que México. Sin embargo, aquí estamos hablando que esa base social que tiene Claudia Sheinbaum ya no la tiene Donald Trump. Y ese es un tema fuerte, a pesar de que está generando una buena base social, pero no es lo suficiente que pueda generar y movilizar como lo está haciendo Claudia Sheinbaum. El doctor Ignacio había alzado la mano, ¿no? Muchas gracias. Fíjate que estoy muy de acuerdo con lo que señalas y fíjate que me llamaba la atención tratar de buscar un elemento para que me ayudara a entenderlo mejor. Y pensé en el póker. Si a nivel internacional estuviera jugando póker, todo el mundo trae póker abierto, menos la doctora Sheinbaum. Todo el mundo sabe cuáles son las cartas que van a jugar. Ya Trump puso algunas y luego avanza, retrocede. Europa igual. Ya hasta el servicio militar se manejó. O sea, todo el mundo está sabiendo. En cambio, las propuestas del plan A, B, C, D, E que tenía la doctora, nadie sabe cuáles son. Seguimos comentando cuáles eran, ¿no? O sea, la posibilidad de aranceles globales respondiendo uno por uno, la primera opción, la segunda opción, aranceles, por ejemplo, específicos, ¿no? Al maíz, etcétera, ¿no? La tercera, no poner aranceles y dejar que sean los consumidores norteamericanos los que paguen el problema, ¿no? Es decir, nadie sabe cuál es el juego de Sheinbaum. Y eso me parece que le da una ventaja competitiva a nivel de la negociación y obviamente de su posición en relación con los demás. Entonces, no es nada más porque es muy tranquilita, calmada, no se aceleró y parece buena gente, ¿no? No, el problema es que no sabes cómo va a jugar. Y hay muchas cosas que tienen ahí y estás apostándole a qué cosas tiene. Ese es por un lado. Y por el otro lado, con lo que decías de la marcha de ayer, es cierto, o sea, ¿ven alguna diferencia entre la marcha del 8 de las mujeres y las reacciones precisamente de las representantes de los partidos de oposición en las cámaras en los últimos días? O sea, parecía que el tipo de violencia es exactamente el mismo. Y curiosamente en la marcha del 8 estaba Xochitl, estaba López Rabadán, o sea, Dile, o sea, todo como que parecería que el país se está dividiendo, ¿no? Ahorita en los de la violencia ya incontrolable e inmanejable, quizá porque no tiene otra manera de expresarlo, o no la ha encontrado, o no se han puesto a trabajar para presentar sus problemas de otra forma, ¿no? Y la otra que está sumando más del 80% de la aceptación. Entonces, creo que esos son los juegos, ¿no? O sea, hay una figura presidencial tremendamente fuerte, como yo creo que nunca vi en mi vida. O sea, ni siquiera la de Echeverría, que me tocó ver, por ejemplo. No creo que Echeverría tuviera los niveles de aceptación que tiene ahorita esta señora, ¿no? Entonces, me parece que esto es algo interesante y que vale la pena verlo, ¿no? Y vale la pena comentarlo, ¿no? Y vale la pena aprenderle. O sea, ¿qué está pasando y hacia dónde vamos, ¿no? Hay un Y artículo siguiendo que con sale esta publicado, lógica, espérame un segundito, hay un artículo que sale publicado hoy, lo voy a subir en un momento más y se los mando, de Luis Uría. Él es un analista político en la vanguardia en España, bueno, en Cataluña, y dice, en las primeras líneas dice, hay imágenes que lo dicen casi todo. Es el caso del polémico video sobre el futuro imaginado por Donald Trump para la Franja de Gaza, arrasada hoy por las bombas israelíes, a la que desearía ver controlada por Estados Unidos, vaciada de sus habitantes palestinos y reconstruida como un gran centro turístico de lujo.
una especie de mar al lago oriental. En el video que el propio Trump ha difundido en las redes sociales, aparece una gigantesca estatua dorada del presidente de los Estados Unidos, convertido en objeto de culto cual si fuera un líder norcoreano. Así es como se ve Trump y así es como ve el mundo. El artículo se llama El nuevo desorden mundial. Se los mando en un instante. Nada más que es de paga, entonces tengo que copiarlo y bueno, ya saben, ¿no? Pero ahorita se los mando. Adelante. Bueno, refería hace un rato el doctor justamente lo que está representando la presidenta Claudia Sheinbaum. Y también la doctora Claudia Ramón hace un rato refirió lo que ha representado en el contexto eh, eh, o como simbolismo también respecto al tema de mujeres. A mí me parece interesante primero hablar de lo que representa Claudia Sheinbaum también en esta parte donde eh, eh, no ha dado a conocer sus plan A, B, C, D y los que sean, pero con un estilo interesante. Pero también su equipo no lo ha filtrado. Entonces, Ok. estamos hablando de que por primera vez en tiempo, o sea, pareciera que las condiciones es que sí hay una líder, ¿sí? Y esta líder que hay, me parece que es interesante por lo que representa también en este contexto. Y ahí pongo otros, si Donald Trump acostumbra a luego filtrar conversaciones. Imagínense cómo le hablará Claudia Sheinbaum a Donald Trump, porque seguramente se siente que está grabada y seguramente se siente que está en el escrutinio público. Pero si hay una persona que ha generado las tablas suficientes para enfrentar a la oposición, enfrentar a los medios, pues es la experiencia que tiene, si incluso si lo analizamos en años, tiene más años en los medios que Donald Trump, y eso y expuesta de manera impresionante. Es decir, a mí me parece interesante cómo le ha de hablar, cómo se ha de dirigir y cómo han encontrado un equilibrio que al final del día Donald Trump termine hablando cosas interesantes de ella. No es que ya la hicimos, al contrario, pues la está adulando porque está buscando la manera de encontrarle un punto débil, un punto flaco para poder doblar a la presidenta. Y regresando al tema de lo que aconteció el día sábado lo que ha acontecido respecto a lo que representa el Día de la Mujer, a mí me ha llamado la atención cómo vuelve a fortalecer su base social. El decir que amplía el programa de mujeres a partir de 60 años, eso la verdad que otra vez es un golpe impresionante. Seguramente José Manuel, y yo también coincido con él, ¿de dónde va a salir tanto dinero? Tiene razón, pero sin embargo en este momento, sí, podemos discutir de dónde va a salir el dinero y vamos a generar toda una discusión y una polémica, sí, pero al final del día sigue afianzando su base social y sigue ampliándola y sigue dándole sentido a sus programas, a su lógica, porque controla lo interno, sí, o más bien sigue alimentando a lo interno y sigue controlando lo externo. Y me parece que eso lo decía también el doctor Ignacio de una manera contundente, pues qué tipo de líder estamos teniendo en México, cómo en el contexto internacional, qué tipo de presidentas ha habido que tengan esta manera de actuar. Es difícil verlas, digo, obviamente está empezando Claudia Sheinbaum, pero tiene un camino que puede consolidarlo. Sí, obviamente también hay posibilidades de que se caiga porque internamente las cosas no están tan bien. Por eso me parece que lo que ha hecho con la reelección y el tema ¿cómo se llama el otro? Nepotismo. El nepotismo, me parece que eso también es lo que no pudo hacer Andrés Manuel, lo está haciendo ella, ¿no? Es decir, el único candado que va a poner
¿por qué le fue tan bien al PRI durante más de 60 años, sí, o hasta 70 años en muchos estados? ¿Por qué le fue bien al PRI? ¿Sí? Pues porque logró generar esta oxigenación al sistema político mexicano desde dentro del revolucionario institucional. Me A parece que ver, lo a que ver, a está ver, a haciendo ver. con esto Claudia Sheinbaum, Ahí hay un tema, Pepe. O sea, estamos hablando de dos personajes. Ella representa al populismo mexicano, con el sello del humanismo mexicano, ¿no? De Morena. Y Trump representa al populismo hipercapitalista de los Estados Unidos. O sea, dos jefes de Estado populistas en dos corrientes diferentes. ¿Por ahí va el tema? sí, pero lo está afianzando y lo está afianzando bien. Me parece que Sí, no, no, eso no, no me cabe la menor duda. sí. Ahora, ¿cuál es la debilidad inmediata desde mi punto de vista de Claudia Sheinbaum? Ya no está en Morena, ni en la oposición, ni internamente. A mí me parece que la discusión está en la parte económica. Y yo creo que aquí el experto José Manuel seguramente nos puede decir mucho, Órale, sí, con datos duros, pero me órale. parece que ahí está el punto, ya ni siquiera en el tema de la inseguridad. Me parece que si en México llegara a haber una crisis económica, me parece que ahí esa es la parte donde puede haber la debilidad hacia Sí. Claudia Sheinbaum. A ver, puse el tema de la salida de Ramírez de la O y nadie ha dicho nada, pero ¿esto es A un eso voy, síntoma de a eso voy, debilidad o es un síntoma de fortaleza? a eso voy. Sí, pero bueno, en un rato regreso para dar mi comentario. Eh, Bueno, En relación, yo creo que es importante la salida de Ramírez de la O porque estaba anunciada desde el principio. Se sabía que iba a salir Ramírez de la O, pero pues me parece que se va en el momento más complicado que está viviendo nuestro país con las amenazas de Cambias las de caballo a la sanciones. mitad del río, dirían Va, los viejos pero políticos. pues ni siquiera va a la mitad del río, va apenas empezando el camino. Y lo curioso del caso es que nuevamente se vuelve a presentar el caso de que alguien a corrupción e inhabilitado por la función pública, entrando al Eh, gobierno de Morena, se purifica, y Beto, entonces ya se es está corrupto, cortando, ni es se está cortando, Beto. te decía, vuelve Hay que pagar el a internet, hay presentarse. que... No, sí, sabes que mañana le hablo al mono No, no le porque hables al sí me está mono, mejor complicando. cambia de compañía ¿Pero a cuál? satelital. Pues a la de Elon Musk, Tú porque tienes la para otra no pagar entra el en votación. satelital, hombre, por favor. Todo el mundo sabe de tus ahorros. Pero sí, pero no. Entonces decía que nuevamente se presenta el caso de que un corrupto No, por Morena y sus aliados y que fue, apaga tu imagen, no Beto. se oye. apaga la Apaga tu imagen imagen, Beto. porque Sí, que cierre el video. Bueno, ahí está. a ver, Ceci, Ay, sí es hombre el que habla. resulta, sí, resulta que se vuelve a presentar el caso de que alguien que fue acusado de corrupción y que fue inhabilitado por la función pública por su desempeño como funcionario público en la Ciudad de México, nuevamente se vuelve a purificar si entra a Morena o al gobierno federal. Es el caso del nuevo secretario de Hacienda Ah, que, pensé que hablabas de Yunes. bueno, también de Yunes y hay muchos casos, ¿no? Eh, Me parece que es grave lo que está pasando, como siempre, en el gobierno, pero pues una vez entrando al gobierno a Morena, ya se quitaron todos los pecados, no, ¿no? no es con mala intención, pero ¿conoces algún caso de estos que se haya dado en Puebla? Pues mira, toda la clase gobernante actual prácticamente estaba en el PRI, ¿no? Eh, Ahora También que el alcalde. inauguraron la Constancia Mexicana, bueno, no la inauguraron porque la Constancia Mexicana la hizo don Esteban de Antuñano hace muchos años, pero ahora que le dieron este nuevo giro yo soy muy curioso, me encanta ver los videos que se transmiten de ruedas de prensa, esas cosas, porque habla mucho, ¿no? Y ves los gestos, ves muchas cosas. Y estaba atrás de los oradores, estaba Gabriel González Molina. Ujú.
Yo creo que de los periodistas de hoy día nadie lo conoce, pero los viejos, pues sí. Gabriel González Molina, el hermano del que el famoso sacerdote, Gabriel González Molina era el asesor de, de De Mario Manuel Marín. Bartlett. No, de Mario Marín. También, pero bueno, también fue con Bartlett, ¿no? Un poco. Trajo el grupo ¿cómo se llamaba? El de los Estados Unidos, el Es que que aquí hacía las tengo yo encuestas. la Gallup, Gallup. O sea, Gallup. Gallup. Gabriel se casó con la hija del doctor, este, el chisme, el doctor Acosta, el oncólogo, que alguna jerarquía eclesiástica le sugirió a don Manuel lo pusieran como candidato a diputado. ¿Sí se acuerdan? Y perdió las elecciones el doctor. Su hijo fue muy famoso porque estaba en una casa de bolsa. ¿Cómo se llamaba? A ver, José Manuel, tú que andas en el mundo del dinero. No me acuerdo. Bueno, este cuate se movió a una casa de bolsa y fue el responsable de un fraude de varios cientos de millones de pesos. En ¿No fue aquellas Vector? épocas. ¿Perdón? ¿No fue la casa Vector. Vector? Hable uno a uno, por favor. Vector. No, creo que No. Víctor todavía no estaba, no. No, fue una casa muy local. La próxima semana te doy los datos. Bueno, pues yo Sí, termino sí. simplemente diciendo que la posibilidad de que a México le vaya bien, pues con esta falta de credenciales internacionales en el manejo de asuntos públicos que tiene este personaje que llega a la Secretaría de Hacienda, me parece que va a complicar un poco el escenario económico internacional para nuestro país. Estamos en el momento más complicado de las calificadoras internacionales. El peso, si bien es cierto, se ha mantenido por ahí de los 20, 30, 20, 48, etcétera, no tiene buena noticia para nuestro país que es una persona sin respeto internacional en el sector eh, económico pueda sacar adelante. Ojalá lo saque, digo, no, nadie está aquí para desearle mal a nadie, ¿no? Si me permites, Humberto, si me Sí. permites, Claudia. Oye, Humberto, si mandas a llamar al chango, mejor manda a llamar al técnico, ese creo que te arregle la computadora. De acuerdo. Mira, el gobierno actual, que sigue mucho la línea del anterior en cuanto a su forma de gobernar, uno de los eventos fuertes de ayer fue la presentación de la cartilla de las mujeres, así como el gran logro que vamos a hacer y que tenemos para ustedes. Y de los 15 puntos que trata la cartilla de las mujeres, voy a permitir leer algunos. Derecho a ser libre y ser feliz. Derecho a vivir en familia, en paz y con bienestar. Derecho a la educación, derecho a la salud, a la vivienda, derechos comunitarios, derechos de identidad y tomar autonomía, derecho a la cultura, derecho a la libre expresión de tránsito, acceso y derecho a la justicia, derecho a la participación política, derechos digitales, derecho a las niñas y a los adolescentes, derecho a un trabajo digno y a un salario igualitario y derecho a la vida libre de violencias. Como título están muy bonitos y muy interesantes, indiscutiblemente. Quiero ver que los empiece a practicar y a poner en las leyes y que éstas se apliquen, porque no nomás es poner en leyes, sino que se apliquen. Creo que de estos, derecho a la educación se está pidiendo, derecho a la salud, ni se diga, que vamos perfectos, ¿no? Derecho a la vivienda también, que se tomen las medidas, o sea, dejemos de dar palabras que les va a costar mucho trabajo. Mencionaba el doctor Ojeda lo de las señoras de 60. Si recordamos un poquito, cuando empezó este proyecto de las 60, la presidenta dijo que íbamos a empezar dando solamente a los que tendrían, a las señoras o mujeres que tenían 63 y 64 años, porque no existían recursos para poderlo dar desde las de 60.
Ayer ya dijo que se van a dar. ¿De dónde salieron todos los recursos? Que en 4 meses se puede dar esa prestación a todas las señoras o mujeres que cumplen de 60, 61 y 62 años. Vemos la realidad y hablemos con la verdad. La economía de México no está para estar dando todo lo que se está dando. Se da mucho, sí, a las personas, estoy de acuerdo. Los ninis ahora ganan 8,700 pesos al mes. ¿Qué es lo que les dan? Y los Ya me acordé. resultados. A ver, ¿Cuál era la casa Perdón, de bolsa perdón. donde estaba Jorge Ellinger? Operadora de bolsa. Ahí estaba este cuate. Si me permites terminar, Claudia, por favor. Si me permites, Claudia. Ya estás también en lo mismo. O sea, señores, para hacer todas las cosas se requiere dinero. Y México no está generando una economía ni una cantidad de recursos para poder tener dinero. Y debe de empezar por una cosa que no ha querido hablar de ella desde la campaña que se le dijo, que es la reforma fiscal. La evasión fiscal, si quiere dar todo lo que quiere dar, tiene que empezar por ahí. ¿De dónde van a salir los recursos para dar todo lo que está haciendo? Y para terminar todas las obras que están pendientes. Voy a poner nomás una que sale hoy en el periódico. El AIFA no ha podido funcionar bien porque todavía no tiene buena comunicación. O sea, no han podido terminar con las vías de comunicación hacia el AIFA para que se vuelva precisamente un aeropuerto que tenga facilidad de reconexión. Entonces, señores, es muy bonito hablar de las cosas, pero hay que ser un poco más pragmáticos y más prácticos. ¿Quieren hacer todo lo que dicen? Pues empiecen por una reforma fiscal. ¿Dónde sale eso para que lo pueda yo poner? En el Reforma creo que salió. Ah, es que ese es un medio enemigo del régimen. Bueno, por eso, seguramente por eso Por está eso. puesta esa nota. Pero Esta es, ¿no? ¿Esta es? Digo, para reforzar lo que estás no diciendo. la has pasado. Ahí está. No se ve. No se ve. ¿No se ve? ¿Eh? ¿No? Ya. Esa exactamente. Vuela Esta. bajo el AIFA 3 años de su apertura. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Pero entonces, el próximo 21 yo de lo que voy marzo es cumple 3 bonito años. hablar de estas cosas, es bonito hablar de todo esto, y ojalá y se dé, yo soy el primero que deseo que se dé, pero tenemos que empezar a apretar por las leyes de reforma fiscal y hacer un buen uso de la recaudación fiscal. Esto del AIFA se puede deber también a una mala planeación, ¿no? No, es que Jesús Manuel, es hacer cosas sin tener las planeaciones. Perdóname, no es una mala planeación, es hacer cosas porque se me ocurrió hacerlas. O sea, no Todas hay son obras del planeación, gobierno no es que anterior. sea mala, sino que no la hubo. Sí, no, son obras del gobierno anterior. O sea, pones un aeropuerto de un lado, quitas uno. Ok, no me gustó, tienes toda la razón. Bum, bum. Bueno, dame todos los fundamentos y haz toda la planeación para que esto pueda funcionar. Sí, te entiendo. O sea, aquí se aventaron durante el sexenio pasado todas las obras del mundo. ¿Y cuánto costaron? ¿Y cuántas están terminadas y en operación bien? No tengo la menor idea, De pero acuerdo sería al programa. interesante. Sería interesante. Pero requieres una reforma fiscal. Eso lo han dicho todos los economistas desde la campaña. Pero no, eso no se puede hacer porque se van a enojar los señores empresarios. Exacto. A quien le pega una reforma fiscal es a los empresarios. Permítame, doctor. Yo por eso Pero ya no nomás- hablé, Pepe. Ah, bueno, disculpe. Ok, Sí. hablen pues. Ya Tomen, me tiene callé. la palabra Claudia y el doctor. Es que hay una, voy a decir una, Yo respeto a ustedes cuando hablan, por favor, respeten. voy a decir una estupidez, pero vale la pena que la valoren. Cuando hacíamos el programa TED a TED
entre nosotros, nos veíamos a la cara, veíamos nuestros gestos, etcétera. Lo comentábamos el otro día Luis Ignacio Arbezú y yo, que tenemos que echar a andar el programa de nuevo en vivo en el estudio. Y es que en radio, en términos técnicos, no debe haber lagunas, o sea, no debe haber silencios. ¿Sí? Entonces, cuando José Manuel habla y de repente hace una pausa, algunos piensan que ya terminó, pero no ha terminado. Entonces, otro dice algo y entonces dice José, no, espérenme, todavía no acabo. Es un asunto, parece de risa, pero eso es lo que pasa, que no estamos juntos todos para vernos. Es un defecto del Zoom. Bueno, Adelante. y de cortesías que no, nadie le quiere quitar la palabra. Me parece que ahí es un tema de ir complementando y construyendo un programa de manera conjunta. Eso. Y siempre hay, hoy reconozco toda lo magistral cuando habla de temas de economía. O sea, son necesarios sus aportes para poder entenderlo, de no sobredimensionarlo, sino ponerlo en su justa dimensión. Adelante. Si me permiten. Adelante, adelante. Tiene razón, tiene mucha razón, José Manuel, cuando habla precisamente de la reforma y de los recursos. Sin embargo, yo creo que eso es lo que menos le interesa a las personas que reciben, pues, que reciben un recurso económico a partir de los programas sociales, ¿no? A ellos lo que El, les interesa por diversas razones, no es el que estén miércoles yo buscando, recibo mi pensión, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, Morena. pues eso les ayuda pues a vivir en el día a día, Claro, ¿sí? con eso compro mis Incluso a medicinas. sobrevivir, ¿sí? Entonces, me parece que sí, hay, pero podríamos decir que hay dos dimensiones en esto, la que vemos nosotros, que pues, y sobre todo personas como José Manuel, que están viendo cómo se comporta la economía, que le saben a estos temas, y la otra parte es, pues, de aquellos que apenas lo que necesitan es cómo sobrevivir, ¿no? En ese sentido, sí es una cuestión bastante pragmática. Y por otro lado, nada más, una duda. Con la salida de Ramírez de la O, me llama la atención que sea precisamente en este momento, y me pregunto si es que ya no converge con lo que se había venido manejando en el ámbito de la economía y por eso la necesidad de nombrar a otro cuando la carrera pues está comenzando. Y también esto No, tendría déjame que hacer ver, un paréntesis ahí porque Rodríguez de la O ha estado con López Obrador o con Morena desde la primera vez, desde cuando nombraron al gabinete alterno, ¿se acuerdan? Hace muchos años, que ajá, cuando no ganó, cuando ganó Peña Nieto, en esa, Rodríguez de la O formó parte del gabinete alterno que nombró López Obrador en Hacienda. Muchos pensaron que cuando ganó y tomó posesión, el secretario de Hacienda sería él. Pero él creo que es un agente muy importante en el orden internacional, parece que tiene un despacho muy activo y por fin lo convencieron que regresara. Y dijo, yo solamente estoy hasta el final de este sexenio, gane quien gane. Eso dijo públicamente. ¿Qué pasó? Pues que ganó Claudia Sheinbaum, le pidió a Claudia Sheinbaum y no te vayas porque mira cómo están las cosas, los empresarios, el mensaje al exterior, etcétera. Entonces se queda. Y ahorita, que me parece que es una coyuntura terrible para México, que se vaya, híjole, genera una perspectiva que tú dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Si todo venía bien. ¿Ok? A menos, a menos que sea un enroque, claro, a ¿Perdón? menos que no sea, a menos que sea un enroque, que no sea que se vaya, sino que sea un Bueno, cargo el que diferente. llega es un agente de la directora del Banco de México. Por eso, pero fíjate el detalle. Este señor tiene un conocimiento internacional impresionante. De hecho, tiene una Impresionante. empresa en la cual le da asesoría a muchos gobiernos y gentes. O sea, no es poca cosa. Entonces, a lo mejor es un enroque para que se quede asesorando de otra manera. No lo O que va a sabemos. ser una labor de lobista en el extranjero. Puede ser, También puede puede ser, ser, ¿no? claro. O que, Sí. o que quien estuvo llevando o quien ha estado dando
el rumbo en las últimas semanas, pues es el nuevo secretario de Hacienda. A mí me parece que ahí coincido con lo que dijo Humberto. Si revisamos sus orígenes, porque me parece que así ha sido la política económica, la macroeconomía en México, no ha sufrido ningún cambio. O sea, y no solamente de ahorita, sino de décadas. Es decir, donde sí hemos tenido cambios es en la política social, si quieren también en la política fiscal, pero en la macroeconomía han seguido el rumbo como si siguieran el librito, como si siguieran las fórmulas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, a pesar que estuvo Andrés Manuel López Obrador y a pesar de que han estado diversos actores donde han criticado el modelo neoliberal, en la macroeconomía han seguido tajantemente ese librito. Y me parece que este cambio no necesariamente desestabiliza, sino me parece que en esta lógica, me parece que puede hasta afianzar de mejor manera el rumbo que quiere la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no hay, incluso analizando y también aquí con el experto de José Manuel, eh, en el dólar, ¿qué pasó con el tema de los aranceles? Se movió, brincó y se alteró la economía. ¿Qué pasó con el Muy tema del poquito, cambio? ¿no? Fue muy Prácticamente poquito, nada. ¿sí? Sí, prácticamente fue nada. Sí subió, sí, pero fue muy, muy poco. ¿Y qué pasó con el cambio de secretario? Me parece que ahí vi un gráfico, a la hora que dan a conocer el cambio, se mueve poquito, casi nada, y después regresa incluso a niveles más bajos de lo que estaba. Pero ¿qué quiero decir finalmente con esto? Que probablemente es afianzar, como también dice el doctor Ignacio, cómo afianzar este modelo en la macroeconomía para que los mercados internacionales, que son de alguna manera los que podrían drásticamente desestabilizar, pues no esté el caso. Incluso, a mí me parece y me llama la atención que si seguramente José Manuel lo ha hecho en varias ocasiones, si hablan con asesores, inversionistas, con banqueros, pues no ven ningún aspaviento que vaya a haber en México en el próximo año. ¿Quién No, no, sabe no, en no, el no, no. siguiente? Los inversionistas quieren la seguridad. ¿Van a Por subir o eso la no van a seguridad, subir los pero aranceles? no ¿Van a hay, aplicar no o no se van a hay, aplicar? Porque ahorita nos traen así, mira, de un lado sí, a pero otro no hay, como si, lanzadera a propósito de la industria textil, que nadie ha comentado el si tema, pero hubiera, si hubiera especulaciones, esas especulaciones ya hubieran surtido efecto ahorita, porque este es el momento más complejo. Es decir, pareciera que no hay especulaciones, pareciera que hay cierta confianza, al menos en el corto plazo, en el inmediato plazo, que no ha generado una desestabilización en la economía en nuestro país. pues eso. Pues eso, Oye, Va escucho tan del... tranquila, déjame. va tan tranquila la Pues eso. economía que me digan qué inversiones ha habido en México en el último trienio del año pasado y en este trienio que ya llevamos. Por eso, Bueno, estamos hablando de la estabilidad ahorita actual, sí, ¿sí? no, No la Entonces, nomás nueva. que para hacer inversiones, señor, los que hemos hecho inversiones, no pensamos en un corto plazo de que la inversión va a redituar en 30 días. Claro, claro, claro. Simple y Sí, sencillamente. cuál es tu tiempo de ¿Cuál retorno? es la perspectiva de México después de 30 días? Díganme, económicamente hablando. Eso es Bueno, lo que a mí me dicen los inversionistas. Es que estamos en una incertidumbre porque no sabemos si se levante de malas el 2 de abril y nos diga, pues ahora no, ahora van los impuestos, van los aranceles. Y entonces Yo otra lo que vez volvemos a digo, lo mismo. por eso es lo que digo. Señores, si no está bien la economía y con el debido respeto, en este último mes, el dólar tan solo ha brincado de 20.15 a 20.97. Si eso no es nada, pues qué bueno que no es nada. Las bolsas se han caído. Sí, sí, Igual suben que igual caen. sí, sí, sí. Peor que electrocardiogramas. Entonces, señores, mientras no haya una estabilidad económica, no se puede pensar en inversiones más que en las necesarias para poder subsistir. Y eso es lo que ha pasado en México en todo el año pasado y en este.
Les mandé un paso hace unos, bueno, como medio mes, sobre precisamente la inversión extranjera directa que tanto presume la señora presidenta, de la cual inversión extranjera directa, que entre dinero real y nuevo a México, prácticamente no ha entrado nada. Todo ha sido reinversiones. Y la No, reinversión, esa apuesta, pues esa apuesta de reinversiones. Permítame. Han tenido que ser reinversiones porque las empresas tienen que crecer por propia naturaleza y las están haciendo crecer solamente hasta donde les da la reinversión. No las están creciendo Sí, para que crezcan más y se dupliquen las capacidades. claro, claro. Están siendo las reinversiones son para mantenerlas. Exacto. Maestro, No para generar doctor, permítame. un crecimiento de esas mismas empresas. Pero sí, el crecimiento de esa misma empresa. Volkswagen ha estado reinvirtiendo. ¿Qué ha hecho nuevo? Nada, Audi ha estado reinvirtiendo. ¿En qué ha crecido? claro. Señores, entendamos un poco de economía casera siquiera. Porque no podemos hablar que la economía en México ha estado desde el año pasado y los anteriores bien. No ha habido inversión extranjera directa y esa es la que se requiere. Y tampoco ha habido inversión nacional directa. ¿Dónde están los 2,000 y pico millones de dólares que iba a invertir el Consejo Coordinador Empresarial el año pasado? ¿En dónde está? Yo pregunto, ¿qué empresas han crecido y qué empresas nuevas ha habido? No nos tapen el ojo con esas cosas, por favor. Ok, Sí. ¿es cuánto? Fíjate que El yo lo veo, capital no tiene patria. yo lo veo muy complicado con la situación, obviamente. O sea, yo creo que todo el mundo está de expectativa, mientras el señor no se defina y no haga algo más que correr las fechas a 15 días y a un mes. Nadie puede hacer eso, ni Musk está haciendo inversiones ahorita, es un problema. Pero es cierto, pero bueno, yo quisiera aprovechar este punto para regresar a lo de don Esteban de Antuñano Eso, y de la eso, eso. constancia mexicana. Sí, Y sí. te voy a decir por qué, para Si mí me don Esteban, permites, doctor, sí. hablando de eso, yo jugué en los campos de fútbol de la Constancia Mexicana y conocí Pero al ya que en esas administró épocas la había última. fútbol. Sí, claro que sí, con pelota de fierro. Y conocí y tengo amistad con don Antonio Fábregas, con sus hijos, que fueron los últimos administradores de la fábrica de la Constancia. Fíjate, qué interesante. Yo lo comento porque para la administración Bueno, yo pública cuando era mexicana, niño íbamos a cobrar una renta que nos debían ahí algunos de los empleados que vivía ahí en La Constancia, me llevaban mis abuelos y por eso conocí La Constancia, íbamos a cobrar la renta. Pero bueno, yo quería Se hacer va, se va a enojar el doctor Ignacio que no lo dejan hablar, ¿eh? Deben de tener No, por respeto favor, también. doctor, por favor. no hay problema. Pedí No, permiso Eso estaba al doctor pensando. para Ya poder déjenlo y hablar accedió. ya, hombre. ¿Sí? No, para nada. Al contrario, un gusto. No, lo que pasa es que la figura de Esteban de Antuñano en la Administración Pública Mexicana es muy importante, porque él fue asesor de Lucas Alamán y precisamente desarrollaron lo que va a ser el primer proyecto de plan o por lo menos una agenda de política pública en la Administración Pública Mexicana. Sacaron 14 puntos en la primera mitad del siglo XIX, me acuerdo interesante, y ahorita me estaba haciendo memoria, por lo menos de 4 de los más importantes, ¿no? De lo que más manejaba, fíjense bien, había que empezar por consolidar un sistema de información. Estaba hablando más de un siglo antes del INEGI, ¿no? O sea, porque si no, pues no hay información, no hay posibilidad de tomar decisiones y todo lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? Segundo, la necesidad de colonizar la frontera norte y las costas. Las costas para evitar, sobre todo lo que era el contrabando y la frontera norte antes de que la perdiéramos, eso fue una cosa más interesante. Fortalecer sobre todo los caminos y como las vías de comunicación. Y una cosa que me interesa, muy particular para mí, porque me tocó trabajar ahí, fundar la industria del hierro y el acero como base de cualquier industria. La primera siderúrgica mexicana, que es fundidora Monterrey, a mí me tocó trabajar ahí, se va a fundar en la segunda mitad de 1870 más o menos,
Y esto lo señalaba don Esteban prácticamente 50 años antes. Entonces, la visión que tenía me parece que es muy interesante y a base de constancia, no solamente la empresa, ¿no? Sino de su trabajo y creo que de la gente que lo siguió, pues pudo el bueno de José Manuel poder jugar fútbol en los campos de la empresa, ¿no? Sí, oye, Entonces, más que nada, sí. habría que preguntarse, ¿por qué cerró la Constancia Mexicana? ¿Por Ah, qué es otra cerró, pregunta. por, por qué cerró Covadonga? ¿Por qué cerró Atoyac Textil? ¿Por qué cerró Metepec? Las grandes industrias que le dieron fama a Puebla, ¿por qué cerraron? A ver, Sí, sí. No, Habría, incluso la parte textil, pues sí, esa es la parte interesante. Pues incluso don Pepe habría, Chedraui no llega a fundar precisamente a recibir una empresa textil, no, ¿no? no, pero ese tema no lo podemos tocar. Ok, ok. Mira, si me permiten, Me voy a volver más dos observaciones. venenoso, fíjate. Si me permiten, le pedí al doctor Ignacio que me permitiera hablar cuando hablé y me Ah, pero yo accedió. no me O enteré. sea, Discúlpame, José Manuel, por favor. Tienes la no, palabra. oye, habría que ver lo que preguntas de la industria textil, mucha fue porque no se renovaron las máquinas. No Si hubo fíjate que las máquinas, la gran reinversión. De ahí mayoría, vino la no frase que hubo pronunció reinversión López en la propia. Portillo en aquella cena en el club de golf de Mayorazgo después del discurso de Gerardo Pellico, que dejó el filete y dijo, empresas pobres, empresarios ricos. Sí, Claro, ese es el origen. sí. O sea, si no hay reinversión, o sea, las fábricas textiles que reinvirtieron, trajeron nueva maquinaria, etcétera, etcétera, siguen funcionando y siguen funcionando bien. Las de Tlaxcala todavía hay algunas. Habría que ver de esas que dijiste, a ver cuántas reinvirtieron en nuevo equipo. Pues, si yo te contara. No, estuve en la de Metepec hace poco y que tienen ahí todo un museo y es impresionante bien. ¿Por qué no? Porque también cerró en los 60. A ver, Pepe, comenta este asunto. La industria textil es interesante, es un movimiento político, social, económico. Puebla, Sí, sí, o sea, Esteban de Antuñano debería tener no una calle nada más con su nombre. Una ciudad. Fíjate que pues, Río Blanco va a ser otro problema muy fuerte también, aunque sea Veracruz que tiene relación con esto. Es decir, toda la parte de la industria textil a lo mejor fue por eso, la revolución empieza ahí, en la minería y en el textil. sí, y también es interesante, a mí me gustó mucho esta acotación que hizo el doctor Ignacio de relacionar a Esteban de Antillano en la lógica nacional, es decir, no solo con la aldea, sino lo que representaba la nación, con un proyecto de nación. Lucas Alamán, nos guste o no nos guste, y sobre todo ya se fue Humberto, pero su Fue a misa, fue a formación, misa. sí, su formación ideológica era impresionante, pero era un intelectual que sí construyó su pensamiento, sí estructuró su pensamiento de un proyecto de nación, Así y es. qué Sí, interesante con don Esteban de Antuñano, sí. porque la verdad que sí, sí generó cosas muy relevantes, o sea, fueron hombres fueron hombres de su tiempo, pues, ¿sí? Sí. Como también ahora tenemos mujeres de nuestro tiempo, como la que está gobernando Ahí el día viene de el hoy. mensaje político, es el mensaje político. A ver, les puse sobre la mesa, no te estés riendo, José Manuel. Les puse sobre la mesa el tema del rearmamento de Europa. No se Ah, eso es metieron en más. esto, pero a mí se me hace un asunto sumamente interesante y delicado. Yo he estado escuchando muchos programas de radio en España sobre las opiniones de los ministros de defensa. Alemania tiene a un secretario de defensa que se dedica a cuestiones sociales y de pronto su oficina, su secretaría va a ser la más importante del gobierno de Alemania, porque van a recibir una cantidad de dinero para empezar a rearmarse y a llamar al servicio militar obligatorio para hacerle frente a la guerra con Putin. Toda Europa está así. Hoy en la mañana, estamos grabando el día 9 de marzo, hoy en la mañana, el compañero, porque así dice Noroña, espérate, espérate, José Abrel, son un minuto.
el compañero Donald Trump en su red, en su Truth, Real Donald Trump, en su red, hace un ratito, escribe: Europa finalmente recibe el mensaje de Estados Unidos. Arriesguen sus vidas y colaboren en su propia defensa. Los países serios necesitan ejércitos serios, pero Europa ha preferido gastar en todo lo demás mientras confía en el poderío de Estados Unidos para la seguridad y la protección de poder. Agárrate de esa. Fíjate que aquí hay dos cosas que me Agárrate llaman. de esa. Volvemos al Una, escenario de la Segunda Guerra Mundial, de repartirse el mundo, por favor. Se los dije hace 2 semanas. China, Estados Unidos y Rusia. sí. Mejor, yo creo que al escenario de la Guerra Fría, Bueno, porque están posterior a la todos, Segunda Guerra Mundial, exacto, correcto, Guerra Fría. Perdón, es porque que se todos, me es olvida de decir, pronto, se me vamos a olvida de protegernos entre pronto que estoy todos. hablando con académicos, hombre, perdóname. Pero fíjate que Hasta es yo me interesante equivoco. porque fíjate que es interesante la lógica, porque lo que está generando Donald Trump en el eh, corto plazo, ¿Sí? pues es de que otra vez a partir de la industria armamentista, Se pues las desarrolla la economías se economía. fortalecen. Exacto, Exactamente, exacto, exactamente, exacto. Ahora, exactamente. ya no con la guerra, porque la guerra, tarde o temprano, seguramente más pronto se va a resolver la guerra de Ucrania-Rusia. Pero sin embargo, todos con este mensaje de Donald Trump es prepárense porque tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos. ¿De quién? Pues de nosotros mismos. Entonces, todos debemos de tener armamento, ejército. Entonces, ahí se da Sí, el eco de estas grandes sí. mensajes que da Donald Trump, porque al final Mandaremos a funcionan. nuestro escuadrón 200, ¿qué era? Un 201 201. recargado. 201, lo mandaremos. O Sí, sea, recargado. yo quisiera nada más hacer una acotación. No es lo mismo la guerra que el rearme, ni es lo mismo el rearme que la industria militar. O sea, la economía de los Estados Unidos, la mitad tiene que ver con el ejército, o sea, la mitad va a gastos militares. Y de Europa se había estado dejando eso. El invertir en gastos militares genera un mercado que destruye bienes muy rápidamente, que es muy dinámico y entonces puede crecer, o sea, económicamente es interesante. Entonces, el rearme tiene que ver para ir a la guerra o el rearme tiene que ver a lo mejor para desarrollar algo económico, porque está haciendo ahorita, por ejemplo, algo que no se había hecho antes, que es olvidarse del Brexit. Mira, Ahorita mira, ya está mira, otra vez mira, Inglaterra mira. con... Un almirante de la OTAN declaró ayer en un programa de radio en la SER, en la cadena SER, o en la COPE. Dijo: Europa, si enfrenta una guerra en este momento, tiene municiones para aguantar 3 días de combate. 3 días de combate. Si Nada más. quieren tener las suficientes municiones, tienen que producirlas o comprárselas a los Estados Unidos. Y si se las compran a los Estados Unidos, van a depender los ejércitos europeos económicamente de ellos. de la ideología y del criterio de los Estados Unidos. Te dejo contigo. O de Alemania, que de Alemania también es un gran productor. Alemania, con todo, Europa, estoy diciendo Europa. Europa, no sé si sepas, pero desde Portugal hasta Europa del Este, ya esos países están integrados en la Unión Europea. La Unión Europea tiene municiones para hacer frente 3 días en una guerra con Rusia. Se acuerdan de la guerra de las Malvinas? Sí, claro. ¿Se acuerdan que un avión, un avión argentino logró hundir Sí, que fue un acto un barco heroico. enorme, tremendo? Un El acto avión era heroico. un superestandarte francés. Sí. Yo llegué a la beca precisamente en 1982 cuando pasó eso. Y en Francia todo el mundo estaba feliz por lo que había hecho el superestandarte. ¿Por qué? Porque el vender superestandartes implicaba, cada avión implicaba más de un año para toda la región del sur de Francia, ¿no? Donde está precisamente la fábrica de los aviones y de estos. Acaban de vender 6 aviones a Irak para la guerra con Irak-Irán. Es decir, la industria militar, desde a un dinamismo económico muy fuerte que no han tenido. No necesariamente que tengan que usarlo, pero a lo mejor sí, no lo sé. Pero finalmente va esto. Era tan fuerte, no sé si lo comentamos el otro día, que la Renault sacó un comercial en el que iba un Renault NR5 evadiendo los tiros del superestandarte. Habló inmediatamente el gobierno francés para que suspendieran ese comercial y nunca más se repitió.
porque pues obviamente tenían que ver la destreza y la efectividad de ese tipo de armamento. No ha vuelto a hablarse desde ese entonces de aviones de guerra europeos. Y eso es, Solo los olvídate de las ingleses, balas, solo los ingleses, ¿no? pero es muy poquito, o sea, comparado, o sea, hablas de la Unión Soviética y China y de Estados Unidos, no más, y posiblemente la India. Bueno, y ahora Corea del Norte, que también está Correcto. teniendo una industria militar más importante, muy fuerte. Sí, ese tema de Corea es impresionante, ¿eh? Si vemos los datos duros de lo que representa Corea, está irrumpiendo en muchas partes y está como la economía también emergente que está peleando y o está liderando muchos sectores, sobre todo también en la parte armamentista y no perder de vista también Rusia, que me parece que aún con todo esto también le conviene este tipo de escenario a Rusia, ¿sí? Porque también parte de su economía allí está cimentada. Pues eso. El tema es geopolítico y tiene que ver con el reparto del mundo en el nuevo desorden mundial. No nos hagamos tontos. Totalmente de acuerdo, Ese es el tema. totalmente de acuerdo. ¿Cómo haría falta un comentario de Manuel de Asida ahorita en este escenario? Ay, sería Él delicioso, ¿no? manejaba muy bien esos asuntos. La geopolítica. De, Y luego también que se está ya peleando Groenlandia, ¿no? Eso también es otro de los temas también pero Otro de los temas. eso fuertes, lleva siglos, ¿eh? Eso no es nuevo. Lo de Groenlandia no es nuevo, o sea, no es de pero este lo gobierno. agresivo que ha dicho Ah, Donald Trump bueno, que lo va sí, a pues tomar a es el costa de lo que estilo. sea, ¿no? Y a ver, defiéndelo, Dinamarca, pues, ¿con qué Exacto. ojos, divino tuerto? No, Y hombre, defiende además, Panamá. ¿Quién va a defender Panamá? Pues los panameños, ¿no? Los Pues sí, chinos, exactamente. Los panameños. Recordemos de dónde bien, viene el famoso nombre del sombrero de paja Panamá. Que lo hacen en Campeche, además. No, lo hacen en Ecuador, de ahí es la Ah, paja, de ahí es original. Ahora ya lo hacen en todo el mundo porque pues estamos globalizados, pero el origen de la palma es ecuatoriana y de ahí viene. Y entonces el presidente de los Estados Unidos que llegó a inaugurar el canal, hacía mucho sol, le dieron un sombrerito, se lo puso y le gustó. Y entonces ya resulta que ese era el sombrero Panamá. Y no es de Panamá, es de Ecuador. pero sí tiene características interesantes de que si lo aplastas y lo apachurras y no se Depende vuelve la a su calidad, estado. depende la calidad. Bueno, pues estamos Depende. hablando de los que tú usas de muy buena calidad. No, yo tengo, pero no te creas que tengo de los buenos, porque la verdad, pues es un desperdicio. O sea, estamos hablando de que un sombrero Panamá, de los que verdaderamente son Panamá, pues te puede costar 25,000 pesos. Fácil, pero fácil, ¿eh? Son más que los de 10,000 puntos. Sí, Son claro. de los que puedes doblar, enrollar, que los metes en una cajita de madera y esos son caros, pero no, yo tengo los que puede comprar Pepe Ojeda en cualquier sombrerería. Son tubos como los puros. Son los Mira, me tubos lo voy como a los poner puros. al rato. En el Es, siguiente programa que grabe yo, me voy a poner Panameño. mi pana. Bueno, me regalaron uno, cuento un chisme. Me regaló un amigo de España por vía Amazon, un Panamá. Entonces me dice, En ¿y la de qué pandemia. talla eres? ¿Eh? En la pandemia, seguramente. No, hace como año y medio. ¿De qué talla eres? Porque yo soy de cabeza chica, han de saber ustedes. Mi cerebro es muy pequeño, por eso no puedo estar a la altura de todos ustedes, ¿no? Entonces le mando mi medida, pues yo no sé qué hizo este cuate, se equivocó, no sé qué rollo, y que me mandan un sombrero, chin, que me lo pongo, muy bonito, man. Me apretaba, man. Dije, no, pues no. Y llega mi nieto, y estaba el sombrero puesto así recién llegado, y agarra el sombrero y se lo pone, y le quedó ni mandado a hacer. O sea, mi nieto tiene la cabeza más grande que yo, man. No puede ser. ¿Qué onda? ¿Qué oye, está pasando con las le nuevas aflojaste, generaciones, man? le Entonces ya el aflojaste la Panamá cinta, lo heredó mi nieto, man. le aflojaste la cinta,
La cinta de arriba, la cinta norte, esa sí es para apretar. O sea, la cinta originalmente del sombrero no era adorno, No, era era para para apretar apretar. la cabeza. ¿Sí? Entonces, el Panamá tiene todavía eso. No, pero este no Fíjate es que tan no es así. sofisticado como para Ok. aflojarle la cinta, no te creas, va. Entonces ya mejor fui aquí a la otra calle, a la 2 Norte, y me compré un Moyano que hacen en Veracruz, que no es de la misma paja, pero pues está bueno, está bonito y me cubre bien para que no me salgan manchas en la cara y me vea yo como de morena. Nadie Puedes dijo venir nada. a- Cito el último tema, ya nos, bueno, yo no tengo problema, pero la detención de los tres parientes, hermanos, paisanos, les dije, de los González Leiva. Urubiel, Giovanni y Ramiro González Vieira, presidentes municipales de Ciudad Cerdán, de Tlachichuca y San Nicolás, Buenos Aires, detenidos por la Sedena y la CEMAR, acusados de posesión de armas de fuego, drogas y llaves exóticas. Creo que es un tema interesante. Por supuesto. Hay que ver también, por ejemplo, cómo ganaron las elecciones, qué es lo que se está moviendo en estos municipios, ¿sí? Me Eh, parece Sí, muy interesante. no, y sobre todo también otra vez regresar al tema del nepotismo, ¿sí? Eso, Por Y lo que hay supuesto, alrededor, a lo que hay alrededor, y también que controlan. interesante de qué partido son, de qué partido pues ¿de cuál provienen, crees? ¿sí? Eso también es interesante verlo, porque es otra vez, yo creo que aquí, si la presidenta, si lo que representa la Procuraduría, o más bien la Fiscalía, eh, empieza a alinearse al nuevo desafío, pues yo creo que varios casos como estos deberían de acontecer en el contexto nacional, en el contexto regional, porque esto es lo que le puede dar sostenibilidad a la impartición de justicia, ¿sí? Si no, pues otra vez solamente son cacería de brujas, ¿no? Y contrasta con el caso de los Yunes. Es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por en qué? algunos sí y en otros no. Así es, Con todas las ¿sí? investigaciones que también ha habido y que están los hermanos, nuera y todo lo que hay alrededor, ¿no? Que pues diputados, presidentes municipales y se han reelegido y todo lo que hay alrededor, ¿no? Y con investigaciones todas abiertas, ¿no? Eso es lo que entiendo, doctora, ¿no? Yo conozco a una señorita, bueno, señora, que su familia es de allá y ella tiene allá en Tlachichuca, tiene gente que los ha respaldado con sus proyectos de agricultura, de pues, arquitectura, de restauración de casas viejas y eso. Y un día se le acercaron los de la comunidad en la elección intermedia de Barbosa. Se le acercaron que se lanzara para candidata a presidenta municipal. Y se lanzó por Movimiento Ciudadano, porque los demás pues, eran de Morena los que ganaron. Y nos contaba unas historias de lo que pasaba en campaña, de todas las cosas que hacían estos González Vieira, de todos los intereses, de todos los negocios, de todo lo que tiene que ver con el manejo de la economía de la región. Pero esos fueron los que eligió Morena para representarlos. Entonces, cuando a mí me hablan de estos asuntos de corrupción y de nepotismo, digo, vengan a Puebla, ¿no? Traigan la barredora, pero no la que mató a los policías en el Oxxo hace una semana. No, a barrer. Qué manera de relacionar los temas, mi querido Jesús. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Ya se No, les pues nada acabó el más nos faltó 20? comentar, nomás nos faltó comentar lo del COVID y lo de Isabel Miranda. Creo que 5 comentamos todos los años y la temas. muerte de Isabel Miranda, sí, hombre. Bueno, y otro asunto que ya sé que a nadie le interesa, pero histórica, la venta anticipada de abonos, la feria de San Isidro en las ventas. Histórica. Se llevan vendidos más de 1,000 bonos que el año pasado. Fíjate qué Esto te habla reacción, de una reacción cultural muy fuerte en España, claro.
y con polémica, pues, con también discusiones que hay Sí, social sí, en sí. torno a la fiesta Así brava. es. Lleva Pero diecisiete bien mil interesante. quinientos treinta y seis abonados, mil más que el año pasado. 1000 más que el año pasado. Y luego, para rematar, para darle pie a don Luis Ignacio, Pablo Hermoso de Mendoza se despide en México, con la esperanza de que siga la tauromaquia. El rejoneador se despedirá en la México después de 35 años de trayectoria. ¿Ya tienes la fecha de cuándo va a ser? No dice por aquí, pero cuento una historia que me tocó vivir. Ok. Iba yo a Madrid, en Aeroméxico, porque yo soy pobre. Ahorita les pongo el tema de Ciro Gómez Leiva, que está interesante. Y me toca, yo normalmente voy en el uno o en el 2A, que son los asientos que ya por mi apellido, por de tantos viajes me los ponen ahí. Y en el de la fila contigua, es decir, hay un pasillo, y en el CD iba Pablo Hermoso de Mendoza con su apoderado. Entonces, pues yo veía oyendo la plática, va. Acababa de torear en México. Y le dice Pablo a su apoderado, dice, es impresionante lo que pasa en México, que un rejoneador llene la plaza y no un torero. Sí, ¿Ah? sí, Por eso sí, se sí. despide en México. Sí, 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 sí. Ahora, lo que pasa es que es un rejoneador sui generis, porque no tiene nada que ver con la tradición de los portugueses, ¿no? No, O sea, no. él realmente presentó. ¿Te acuerdas que yo te decía que cuando empecé a conocer la plaza, digo, la feria, porque pues mi mujer era hija de un aficionado práctico, entonces tenía que, si te gustaba la muchacha, pues había que aprender de toro. Y, y me acuerdo que la idea como el uro se utilizaba en Europa era para que los caballeros se entrenaran, ¿no? Así Cuando es. vi Pablo Hermoso, entendí perfectamente lo que se planteaba, man. O sea, la manera como controlaba el caballo para enfrentar al toro, ¿no? Sí, es una maravilla, es una maravilla. Sí, 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 sí. Pero bueno, algo más. Pues que retomemos el tema de los alcaldes en la próxima semana y a ver en qué van las investigaciones de los cuerpos encontrados aquí en Puebla, Sí. ¿no? En los límites. Oye, Luis Ignacio, un mano a mano de Pablo Hermoso de Mendoza con Diego Como, Ventura. como, como, como Eso, oriente de la Puebla. eso es. Eso es. Sí. Pues ya está Verías que no Vamos a solamente hacer un llena la programa de plaza. toros nada más, mano. un Sí. programa especial para Dead a Dead, como dices, entre Jesús Manuel y el doctor Ignacio. Es que cuando antes se hacía política de otra forma, el hablar de la fiesta de los toros era indispensable, porque los tiempos de la corrida de toros se comparaban con los tiempos del ejercicio del poder, los tercios, ¿no? Y Sí. el torero que salía a torear para los de las primeras barreras, y los que salían a torear para Gallola, ¿no? Que sería el populismo en ese sentido. No, antes no había nepotismo, había familias amorcilladas. Amorcilla. Y el que era bueno para hacer esa analogía era Víctor Sánchez Steinpress, el matador. Esa es otra figura que también decía, bueno, de ver qué planteaba. Yo Sí, muy, lo oí una vez nada más. La última que dio en la universidad, antes de que falleciera, me tocó conocerlo ahí. no, fue mi jefe, extraordinaria persona también. Y bueno, Oye, nada más un comentario ya para cerrar. Veía yo la nota de la reunión entre los estudiantes de la UAP y y movilidad precisamente para crear un puente a pie aquí frente al complejo cultural. sí, Y sí, bueno, sí. y con botón con botón para paso. Y me llamaba la atención porque digo, bueno, entonces, ¿cómo estamos planeando las obras si hoy el principal motivo por el que hicieron el paso de esa manera era que no hubiese semáforo, ¿no?
Entonces, pues tiene que ver también con las prácticas de gobierno, con la participación de los afectados o de los involucrados para optimizar los recursos públicos y atender al mismo tiempo las demandas de la sociedad, ¿no? Hoy Sí, se deja de lado pues el objetivo por no haber tomado en cuenta una comunidad que es importante, que es grande, porque el número de alumnos que atraviesan pues es considerable. sí, son ocurrencias, doctora, tiene toda la razón. No son políticas públicas, son acciones de gobierno de relumbrón y que no necesariamente respondían a una necesidad, así como fue planeada esa obra. Y pues ahora tienen que corregir algo que realizaron sin un sentido. Y no solo eso, también lo que está pasando con el Metrobús en el periférico, ¿no? No sé si han visto muchas paradas que están ahí, parecieran Está como terrible, elefantes blancos, ¿no? no, y la cantidad de accidentes que puede provocar, no sabes si vas en el carril del Metrobús o vas en el carril te recortan el periférico a 2 carriles. No, no es impresionante eso. Yo creo que estuvo muy mal planeado también. Como Y hay dirían, zonas en las que sale la lateral. Sí, sí, está terrible. bueno, Son muchos los intereses que hay en el sistema de transporte en Puebla. Eh, Manuel Bartlett, cuando era candidato, se involucró mucho con ese tema y mandó llamar a gente de trascendencia nacional como Cali Mayor y organizaron una serie de simposios y fueron a Curitiba y analizaron el sistema de transporte en Brasil y todo un rollo. Hablaron con los constructores de los autobuses, con los concesionarios, con los choferes, para cambiar el sistema de transporte y volverlo como en el resto del mundo, donde tú compras un abono que lo usas todo el año y hay un horario en el que pasan los autobuses y todo es normal y funciona. Por eso la gente no usa coche, porque hay un sistema de transporte bueno claro, para todos, ricos y pobres. Funcional. sí, Y no pudo Manuel Bartlett con el tema. No pudo. No, y el tema es que hay varias ciudades en México que sí funcionan, y no se diga en otras partes Mm. en América Latina. Es decir, aquí en Puebla no hay un sistema de transporte, pues hay Hay una una, mafia, hay hay mafias. una mafia, sí, y eso es complejo para Muy, y poderle mira que entrar. muy, está, muy complejo. perdón, mira que está manejando la Ciudad de México, me parece que ha avanzado mucho en movilidad. Claro, con nuestra líder, que ahora es la presidenta, diría el buen Pepe. Sí, a mí me parece también interesante Mérida, ¿no? Es impresionante también el transporte en Mérida. Y Sí, eso sobre que, todo en las sí. calandrias. No, 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 los trenes y él, eléctricos, los y- autobuses eléctricos que te conectan con el Tren Maya. En sí, sí, Mérida es sí. Tren impresionante. Maya. Y Bueno, Primer transporte no mundo, público. primer no, mundo. pero mira, y esto que dices de los intereses, yo no conozco, bueno, sé lo que hay en los estados, pero no lo conozco al detalle. Pero, por ejemplo, me tocó vivir lo del transporte público federal a nivel federal, o sea, esta idea de los doble cajas en las autopistas en México, creo que es fuera de Australia, es el único lugar donde tenemos doble caja en las autopistas, es peligrosísimo. Y aquí los tenemos a veces hasta en la calle, man. El otro día me cruzó un doble caja en el periférico de Puebla. Además, con piedra, quién sabe qué traía ahí, impresionante, pues es peligrosísimo. ¿Sí? Para Y dar aparte, las vueltas. pero son intereses, como decía Jesús, muy fuertes, o sea, es una mafia muy fuerte la del transporte público federal. A lo mejor invitándolos a participar en eso. Ahí sí necesitamos una especie de padrino, ¿eh? No como Trump. Ahora con los Porque, Bueno, trenes, ahora con los trenes, doctor, ya vamos a resolver también eso. Dijera sí, Jesús ojalá. Manuel, ya vamos a resolver eso. Oje. no, Ah, bueno, yo creo que nos vamos a llevar terribles y desafortunadas sorpresas en el corto plazo, en cómo afrontar la solución de los problemas fundamentales del país, involucrado Puebla, por supuesto, porque yo la visión que tengo hasta ahora es que no hay conocimiento. Hay buenos deseos, hay voluntad, pero no hay conocimiento.
Pero hay detalles que levantan un poco el ánimo. Mira, por ejemplo, esto de fortalecer el mercado interno. Hace rato decías que faltaba la inversión, sobre todo a nivel interno, y comentaba Pepe, efectivamente, que faltaba eso que marcó el Consejo Coordinador Empresarial. Es cierto, la poca estabilidad que tenemos ahorita y la manera que se ha defendido no sería si no se hubiera apoyado el mercado interno en la administración pasada. Y pues de alguna manera está funcionando, ¿no? Es muy complejo, pero Hubo un anuncio que hizo hace unos días el gobernador Armenta que se me hizo curioso, ¿eh? Porque hablaba de los zapatos. ¿Cuántos pares de zapatos se necesitan para darle a los escolares? Es un mundo, ¿eh? Y resulta que los gobiernos anteriores, creo que Moreno Valle y demás, compraban los zapatos en el Estado de México, en las fábricas que son famosas, las fábricas del Estado de México. Y Armenta, en una de sus giras en pues, campaña, conoció a los productores de zapatos, no sé si de Tehuacán, creo, ¿no? Pan o de... no, No, Santiago Tequisquengo. En el Estado de México es Santiago no, Tequisquengo. no, Puebla. Aquí en Ah, ok. No sé si Tehuacán o San Martín o bueno, Creo que hay dos lugares donde, donde porque producen también, zapatos. Entonces pero la dice el capacidad de gobernador, tantos, dice el ujú, gobernador, oigan, ¿y por qué compramos los zapatos fuera de Puebla? ¿Por qué no los compramos en Puebla? Y eso tiene una repercusión. Le compras a los productores de Puebla y el dinero que estás ejerciendo se queda en Puebla. Claro. Yo eso lo veo bien. Ojalá todas las cosas que sucedan de compras, de abasto, de licitaciones y todo del gobierno de Puebla fueran beneficiados los poblanos, no los de fuera. Moreno Valle benefició a los de fuera. Ahí está el Sí, tema de Aguas de Puebla y el CIS y no sé qué tantas cosas. A los de Puebla es interesante porque el dinero que se gasta se queda en Puebla. Se generan fuentes de empleo, hay derrama económica. Tú estás ayudando a la gente. Pero bueno, eso la, es econo- la economía circular. Y también es la economía interesante, circular. hace poquito escuché a la secretaria del Bienestar, yo no la había escuchado, la entrevistaron, eh, y qué lástima que no está José Manuel, pero seguramente nos está escuchando. eh, y justamente ahí hablaba de lo que representan los programas sociales. Y a mí me llamó mucho la atención la claridad de lo que representa esta secretaria. Entiendo que es de Veracruz y creo que llegó así como Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel, por una recomendación, pero no la conocía y todo. Me pareció brillante la secretaria, sobre todo no intelectualmente, sino brillante en la claridad que tiene de lo que está haciendo. Es decir, sí tiene sentido el proyecto que representan los programas sociales en México. Y hablo mucho de esto, lo que tú estás diciendo, Jesús Manuel, y lo que el gobernador y lo que otros han entendido con la economía circular. Por eso los caminos en las comunidades en Oaxaca, ¿quién los construye? Pues la gente de la comunidad. Se les paga los jornales, pero construyen su camino. Y así varias cosas de lo que están haciendo tienen estos impactos muy grandes. Esto, lo de este programa de Sembrando Vida, también tiene esa lógica, es decir, todo lo que se compre, todo lo que se consuma, tienes que comprarlo en la ferretería de la esquina, en la casa de materiales de la esquina, porque lo que estás generando es fortalecer esa economía de estas comunidades. sí. Y es que, ¿sabes qué? Se nos ha olvidado que un cuerpo fuerte es el que está compuesto por una gran cantidad de pequeñas partes fuertes. O sea, no es el que tiene una cabeza fuerte, un corazón fuerte o dos piernas fuertes y todo lo demás da para llorar. No, es el que todos los pequeños, o sea, somos tan fuertes como el más débil de los pequeños pedazos que tenemos. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, la economía local es básico. Tenemos que entender que el bien para Puebla, aunque no seamos poblanos o no, es esto mejor para todos. Y así en cada región. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso, Sí, pero sí, no es yo fácil también. verlo. Sí, ahora, No, ojalá y lo hagan y no se atraviese alguien ahí que diga, no, es más barato en el Estado de México, Con mi primo. con un primo mío. Así que curiosamente se Bueno, dedica a eso porque nos es muy vamos. bueno. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. hasta la próxima. Gracias a Buena todos. semana.